Hola y bienvenidos a MIP en Proceso, el podcast que no te deja morir durante el internado. Mi nombre es Blas Correa y esta semana hablaremos acerca de la elección del material de suturas. Comenzamos. Cuando ingresamos al área de urgencias por primera vez o cuando estamos en el área quirúrgica y tenemos que elegir qué material, qué calibre, cuándo retirarlo, las indicaciones de cada uno, puede ser algo tedioso, o al menos para mí al principio lo fue, de poder llegar a tomar una decisión de cuál utilizar, qué calibre y qué material, por las características de los tejidos. Entonces quise hacer este pequeño video y podcast para los que nos escuchen en Spotify y video para los que nos ven en YouTube sobre la elección de los diferentes materiales de sutura que tenemos, al menos en un área de urgencias no especializada. Hay materiales muy especializados, muy específicos, suturas barbadas, suturas muy pequeñas, suturas muy grandes, suturas con doble aguja. Sin embargo, el día de hoy quiero profundizar en los materiales más comunes y que, al menos como internos, podemos llegar a elegir para hacer un cierre por primera intención, que es el objetivo de muchas situaciones en este caso. Ahora, para elegir nosotros un material de sutura, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, evidentemente. Conocer los diferentes materiales, las características, cómo se componen. Y esto para nosotros poder elegir de una manera correcta cuáles son los materiales que tenemos y cuáles son los materiales que podemos utilizar. Digo, a veces nos van a decir, no, no tenemos de ese, elige otro. Y bueno, pues va a pasar, ¿no? Entonces, empezando por las características del mismo, tenemos que se pueden clasificar por origen, por estructura y por comportamiento en los tejidos, o al menos en lo personal cuando explico esto en los pasillos como instructor, es lo que me gusta dividir, ¿no? Por origen puede ser natural o puede ser sintético. Los de origen natural, pues por ejemplo, la seda viene de un gusano, el catgut viene del intestino de los ovinos, el acero pues viene de un mineral, entonces bueno, pues por su origen pueden ser natural o pueden ser sintéticos, por ejemplo, el Vicril 910, el polipropileno prolene, el nylon, etcétera, que vienen de una síntesis de materiales. Entonces, bueno, por origen puede ser ese. Realmente, para su aplicabilidad, el origen no tiene tanta relevancia. Los que más tienen relevancia es la estructura y el comportamiento. ¿Por qué? Porque una estructura puede ser monofilamentosa o polifilamentosa. Una estructura de tipo monofilamentosa, por lo general, tiene menos resistencia al pase por tejidos, menos formación de biopelículas, menos capilaridad. Entonces se puede utilizar más en situaciones de infección, en situaciones donde hay riesgo de infección o situaciones de ese tipo. Mientras que los polifilamentos pues tienen mayor resistencia, mayor rango de capilaridad, etc. Entonces la estructura es fundamental conocerla y vamos a hablar ahorita de cada material y su estructura. Y por último el comportamiento. Y por comportamiento me refiero a qué le hace el cuerpo o las enzimas del cuerpo a este material, lo cual nos va a ayudar a dividir el material entre absorbibles y no absorbibles, entendiéndose porque los materiales absorbibles son los que han perdido el 90% de su fuerza tensil al paso de 60 días de su aplicación. Comenzando con los materiales, vamos a hablar aquellos que son absorbibles. Uno de estos es el catgut crómico. El catgut crómico, si nunca ha rotado en quirófano, nunca ha estado en quirófano y solo ha estado en cuestión de urgencias, es difícil que lo hayas visto. Realmente es un material que raramente va a estar en urgencias, o al menos en lo personal me ha tocado verlo pocas veces. Este material es de origen natural, proviene del intestino del ovino, su origen es del intestino del gato, por eso catgut, gut intestino, cat gato, pero pues en la actualidad viene del intestino de los ovinos. Este tiene una recubierta de sales crómicos que le dan resistencia y viene empapado en alcohol. De hecho, una característica bien interesante de este material, si nunca los manipulas, es que cuando lo abres, pues sale alcohol, porque es lo que lo mantiene que no se reseque y que se rompa. Si tú dejas un catgut por algunas semanas sin el alcohol, se va secando hasta que se hace polvo. Es un polifilamento o multifilamento, por lo que tiene posibilidades de alta capilaridad y alta resistencia. Tiene baja fuerza tensil, de hecho es un material con muy baja fuerza tensil que se utiliza para reparaciones muy específicas. A mí en lo personal la que más me ha tocado ver es la hepatorrafia. Y bueno, pues les digo, su uso en la hepatorrafia es bastante común. En libros de trauma, por ejemplo, si no mal recuerdo, el Tarascon, de bolsillo de cirugía, todavía menciona la hepatorrafia con el catgut crómico en algunos grados de hepatorrafia. Algo importante es que los materiales de sutura vienen por colores, la mayoría,
y el color del catgut crómico es color cromo o color dorado. Para que lo puedan identificar rápido, color dorado y que sienten agüita es catgut crómico. ¿En qué lo van a utilizar? Reparaciones de algunos tejidos, como el vaso raramente se repara, pero el vaso o el hígado. Y pues bueno, baja fuerza tensil, polifilamento, etcétera. El siguiente material del cual vamos a hablar, que también es un material absorbible, pero es el caballito de batalla de los absorbibles desde mi perspectiva, es el Vicryl o ácido poliglicólico 910, una versión mejorada del ácido poliglicólico de 1970, de origen sintético, y como les comentaba, es una versión mejorada. Este es un polifilamento, por lo que volvemos a lo mismo, tiene una dificultad al pase de los tejidos. Y si has utilizado Vicryl, sabes de lo que estoy hablando. Sabes que cuando lo quieres pasar, como que tiene esa pequeña resistencia, comparado como por ejemplo pasar un prolene que pasa prácticamente como un cuchillo sobre mantequilla. Entonces, bueno, el Vicryl tiene esa característica, que al ser un polifilamento, aunque esta versión mejorada tiene una recubierta que evita que tenga resistencia al paso por los tejidos, bueno, pues sí lo dificulta un poco. En lo personal lo he notado. También depende de cada marca. Es absorbible. Es un polifilamento absorbible de origen sintético. Y la verdad es que yo lo consideraría el estándar para la sutura subcutánea. Por ejemplo, a veces tenemos situaciones de heridas en rostro, por ejemplo, o heridas en alguna región que generan un flap o generan como que una pequeña aletita que se levanta y tenemos que hacer un cierre en segundo plano o en dos planos. Y el Vicryl es el estándar. Y en lo personal me gusta bastante su uso. En lo personal siempre lo tengo en mis maletas o botiquines porque, bueno, se utiliza bastante. Es de color lila el empaque y el material también es de color lila, por lo que identificarlo no es difícil. Entonces recuerden, si quieren utilizar un absorbible que sea bueno, el Vicryl es excelente, color lila y pues nada. El siguiente material, ya entramos en la categoría de no absorbibles y el primero del cual vamos a hablar es uno de los no absorbibles más utilizados por la cirugía, pero en el área de urgencias raramente lo van a encontrar. Es la seda. La seda es un polifilamento de origen natural, es de unos gusanos de la seda, que de hecho algo bien interesante de la seda es que su origen es color blanco, casi transparente, entonces su visualización en el campo quirúrgico es nula, por lo que se tiñe con tinte vegetal de color negro y ahora parece un cordón, y realmente si has tenido una seda en la mano te das cuenta que es prácticamente una cuerdita. Tiene una moderada fuerza tensil y una alta capilaridad, por lo que no se recomienda en situaciones con alta tasa de infección. Utilizaremos otro tipo de materiales por su capilaridad. Esto de la capilaridad es como si estuvieran así entre tejidos, ¿no? Entonces, entre los espacios de los tejidos, pues se pueden formar biopelículas y ahí albergarse bacterias que pueden generar luego abscesos. Entonces es importante considerar ese aspecto de cada sutura. Estos se utilizan mucho para la ligadura transflictiva y ligadura circunferencial de vasos y algunas estructuras, por ejemplo en las apendicectomías en ocasiones se pueden utilizar. En lo personal, pues lo he utilizado para hacer ligaduras en algunas amputaciones o en algunas situaciones y la verdad es un material que se comporta bastante bien para este tipo de circunstancias. Por lo general se recomienda más para ligar vasos que queremos que queden ligados en contraste con el Vicryl, que nos puede servir para ligar pequeños vasos, pero pues la pérdida de fuerza tensil a largo plazo, pues bueno, puede ser una complicación. Entonces, nada. Algo importante de conocer es que si estás en un área quirúrgica, existen dos tipos de sedas, la seda libre y la seda con punto. La seda libre viene en un paquete con varios cordoncitos, por así decirlo, que nos van a servir para agarrar el cordoncito, pasarlo alrededor de la estructura y anudarla. Mientras que las que vienen con punto traen un agujero, nos sirve para suturas transflictivas, por ejemplo, para un cierre de apéndice o una ligadura transflictiva de algún vaso, que también es bastante utilizada en el campo quirúrgico. La seda, el empaque es de un color celeste bastante llamativo, que bueno, es difícil no identificarlo. Entonces hasta ahorita llevamos catgut dorado, Vicryl lila, seda celeste. El siguiente material, y este sí o sí lo has escuchado, es el nylon. Este tiene un chorro de nombres dependiendo de la marca que lo haga. Por ejemplo, aquí les dejo una imagen que es de la marca Ethicon y se llama Ethylon. Y bueno, tiene que ver con la marca. Es un material de origen sintético, es un monofilamento y de hecho es el que primero se lanzó al mercado como sintético monofilamento y es el más utilizado en la piel. Tiene una alta fuerza tensil, el único creo que le gana es el prolene y ahorita vamos a ver por qué el prolene no se utiliza en piel, aunque tiene una muy alta fuerza tensil.
Y pues bueno, bastante utilizado. Este tiene una característica que existe de punta cortante. Si pueden ver la imagen que les estoy dejando aquí sobre la carátula del empaque, viene como una especie de triangulito arriba del arco de la sutura. Y eso significa que es de punta cortante. Y de hecho ahí dice cutting. Bien interesante. Este es de color verde, aunque existen variantes con un monofilamento negro, que lo he utilizado en algunas ocasiones y la verdad está bien padre para suturar cara porque los identificas bien rápido. Sobre todo en calibres pequeños como 6 o 5 ceros. Pero bueno, nylon, color verde, para piel, gold standard prácticamente. El último material del cual vamos a hablar, si no este video va a ser demasiado largo, va a ser el polipropileno, también conocido como prolene para los compas. Material de origen sintético, monofilamento de alta fuerza tensil, y hasta ahorita van a decir, bueno, prácticamente es lo mismo que el nylon. Y sí, es prácticamente un hermanito del nylon. Sin embargo, este tiene una mayor fuerza tensil, por lo que se utiliza en estructuras que no queremos que se abran nunca, como serían las fascias o aponeurosis. Un problema es que la mayoría de los problemas en el mercado no tienen punta cortante. Es de punta traumática, no cortante, por lo que no se puede utilizar en la piel y por lo que no se indica para cierres en piel. Y en algunas ocasiones a mí me ha tocado utilizarlo en piel para hacer un cierre por segunda intención o tercera intención de piel en cavidades abdominales o en paredes abdominales, y en lo personal es muy difícil de utilizar, por lo que no se recomienda utilizarse en piel. Algo bien interesante es que tiene una estructura muy resbalosa o muy suave al paso de los tejidos, por lo que permite que yo lo pueda estirar cuando voy a hacer suturas continuas en las fascias o aponeurosis. Y algo bien interesante es que si la estructura en la cual estoy suturando sufre de edema o alguna inflamación, este se puede distender junto con el material o con los tejidos, evitando así el desgarro. El problema es que ya no regresa a su forma habitual y pues bueno, tenemos ahora laxitud de tejidos o de suturas, que es un problema importante también. Y pues bueno, al menos de la elección de material, este viene en color azul rey o en azul más claro, pero es más fuerte que el color de la seda. Pasando ahora a los calibres de sutura, tenemos calibres que pueden ir desde el 0, desde el 11 ceros hasta el 2 ceros y siguiendo hasta el 1 o hasta el 3. Cuando ya no llevan el 0 en su nombre es que son calibres muy muy grandes, prácticamente es un cordón eso, y son bastante útiles, por ejemplo, para sujetar tubos endotorácicos, o por ejemplo hacer el cierre de las fascias porque son bastante resistentes. Algo importante recordar es que los calibres de la sutura son inversamente proporcionales al tamaño. Es decir, mientras más grande el número, más chiquito es. Por ejemplo, un 11 ceros es muy chico, mientras que un 2 ceros es muy grande. De los más utilizados, al menos en el área de urgencias o al menos para un interno, sería desde el 6 ceros al 3 ceros. Siendo el 6 ceros muy pequeño, el 3 ceros bastante grande. Entonces, bueno, a considerar cada tamaño. Ustedes ahorita van a ver una diapositiva que les voy a dejar aquí sobre la elección dependiendo del calibre. Vamos a ir desde lo más grande hasta lo más chico. Una de las situaciones más pequeñas que vamos a tener que suturar son los párpados. Utilizamos de 6 ceros, por lo general 5 ceros, y ocupamos calibres muy muy pequeños para poderlos identificar de la manera apropiada. Algo importante es que el retiro de esta sutura tiene que ser muy muy rápido. Por lo general se retienen en 2 a 4 días porque por el pequeño espesor que tienen y porque queremos evitar la cicatriz, se retiran muy rápido. Otro es la sutura en cara, diferentes regiones que no sean los párpados, por ejemplo el arco cigomático, región de los pómulos, región de la frente, región de la nariz. Vamos a utilizar 5 o 6 ceros. Yo en lo personal prefiero el 5 ceros, al menos en adultos y jóvenes, y el 6 ceros en pediátricos, porque el 6 ceros en adultos me parece que puede volverse hasta cortante por lo delgado que es y su aguja se dobla muy rápido. En algunas ocasiones he utilizado 6 ceros en pediátricos y en lo personal el no doblar la aguja es todo un reto. Cuando utilizamos un 5 o 6 ceros, cuando utilizamos absorbible que sea 4 ceros o 5 ceros, o sea, un poco más grande. Y el retiro en cara va de 4 a 6 días dependiendo de la región. Yo por lo general utilizo un promedio y digo 5 días, retiro de puntos. En la región del cuello utilizamos 4 ceros y el calibre de la sutura absorbible en cuello va a ser de 4 ceros. Se retira igual en 5 a 7 días. Hablando de tronco, que es abdomen, espalda, etc., utilizaremos 3 a 4 ceros. Y subcutáneos, 3 a 4 ceros también. Y este se retira en 1 o 2 semanas. Ahora, oye, pero es que la aponeurosis no cierra en 2 semanas. Evidentemente no, pero la piel sí. Entonces,
La cuestión de retiro en abdomen, que sea a las 2 semanas. Pero bueno, evidentemente no vamos a quitar las suturas subcutáneas. Tenemos que hablar con el paciente que si estuvo en la laparotomía, aunque le hayamos quitado los puntos a nivel de la pared de la piel del abdomen, pues todavía no cierra de la manera adecuada, por lo que tiene que descansar todavía. Y en las extremidades utilizamos 3 ceros o 4 ceros dependiendo la región. No es lo mismo suturar, por ejemplo, la región del antebrazo que la región del codo. Y ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de eso. Entonces, para extremidades 3 a 4 ceros y en subcutáneos vamos a utilizar 4 ceros. Igual, 1 o 2 semanas de retiro. Cuero cabelludo, 3 ceros. Aquí es importante realizar una buena limpieza, una buena hemostasia y, de ser posible, un rasurado para evitar infecciones. La hemostasia en todas las suturas es piedra angular, sin embargo, en cuero cabelludo, algo que una vez nos recalcó bien importante un neurocirujano es que si tú no haces hemostasia apropiada en cuero cabelludo, se te va a formar un hematoma y te va a causar una disección de planos importantísima del scalp. Entonces, hemostasia, hemostasia, hemostasia. ¿Con qué puedo hacer hemostasia? Con Vicryl o con seda. En lo general, yo prefiero hacer hemostasia en masa con Vicryl, ya sea, por ejemplo, un 4 ceros. 1 o 2 semanas de retiro. Mano, vamos a utilizar un 4 ceros, depende evidentemente. No vamos a utilizar para un pediátrico de 4 años una sutura en el dedo meñique, es un caso que a mí me tocó, un 4 ceros porque de plano va a estar bien complicado, por lo general utilizamos un 5. Podemos utilizar calibres 4 o 5 ceros, 1 o 2 semanas de retiro. Y sobre articulaciones, bueno, va a depender de la articulación y se utiliza el 3 ceros y en subcutáneo 3 a 4 ceros. ¿Por qué? Oye, si ya hablaste que en extremidades 4 ceros, porque las articulaciones son puntos de fricción y movimiento que generan mayor tensión y requerimos que sea un calibre más grande. Entonces, 3 ceros es excelente. Aquí 2 a 3 semanas. Como se está en constante separación de los tejidos por los movimientos, tarda un poco más en cicatrizar. Por lo que se recomienda o recomendamos 2 a 3 semanas para el retiro de puntos en estas zonas. Y bueno, esto sería todo por el capítulo del día de hoy de la elección del material de suturas. Espero que les haya parecido un capítulo interesante y que les sirva para su siguiente guardia. Compartan este contenido con conocidos que vayan a entrar o con amigos que vayan a entrar a un servicio de urgencias o de cirugía para que sea de provecho. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.